felicitar porque están aquí. Agradecer la presencia de todos los trabajadores. La presencia también de jóvenes del movimiento estudiantil que vinieron a acompañarnos. Muchos fueron invitados por nosotros a conocer esta problemática. ¿Se oye? Hable más duro. ¿Aló? Grita. Que hables como Maduro. Como un Le hombre. decía que en primer lugar agradecíamos la presencia de todos los trabajadores de esta asamblea. Esta asamblea tiene para nosotros una significación espontánea. Aquí nadie fue por la vía de la represión a decirle cosas. La convocamos para debatir y debatir puntos que están en la mesa con este conflicto que cada día requiere primero una dirección única, precisa, para no ir a perderla y que además queremos explicar, queremos de alguna manera corroborar con cada uno de los trabajadores la justeza o no El viernes te llamé para de ver este si estaba, no. movimiento y de esta lucha que estamos dando los trabajadores universitarios. Y si la voluntad de los trabajadores es cesar la lucha y parar allí, bueno, eso sería una decisión de los trabajadores. Nosotros somos solo la dirección del sindicato, de los sindicatos. Porque por ahí se ha generado mucho la crítica en torno al problema de la marcha. Coño, marcha que entre otras cosas fue un elemento para nosotros fundamental en función de demostrar dónde está la fuerza y de paso agradecer también la presencia masiva de los trabajadores universitarios en esa marcha, porque así es como se demuestra si tú vas a pelear por derechos o qué es lo que estamos peleando. Nosotros queremos empezar diciendo por qué estamos acá. Y estamos acá más allá de la posición política que tengan unos y otros, porque los trabajadores, más allá de la diferencia política, dependen fundamentalmente de un salario y la reivindicación no se la dan por color político, porque yo quiero que ustedes sepan que lo que hemos tenido en estas universidades, en esta sobre todo, desde toda su historia, no ahora, nos ha costado a los trabajadores el derecho que nos ganamos en la pelea y que no es nueva, porque a nosotros el gobierno no nos da, el gobierno más bien a veces nos quita, y en ese sentido tienes que salir a pelear tus derechos. Por ejemplo, cuando aplicaron la fórmula OXXO para rebajarle los salarios a los trabajadores, nosotros accionamos a nivel legal. Y en el año 2006 el Ministerio del Trabajo determinó que teníamos razón y que el Ejecutivo Nacional tenía que pagar como decían las normativas laborales. Eso ustedes lo saben, la famosa fórmula OXXO. Y después la OXXO, a través de la profesora Tibisay Bull, revolucionaria, porque aquí todo el mundo llena la boca con la palabra revolucionaria, decidió que ella pagaría 2009 y 2010 y 2011, porque fue cuando se firmó la normativa laboral, aunque esto no tiene nada que ver con la normativa laboral. Y después nosotros dijimos, no, pero es que hay una deuda desde el año 2002-2008, y esa deuda la tenemos para el contrato colectivo. Ahora resulta que el ministerio no quiere tener deuda con los trabajadores, entonces no quiere tener deuda no asumiendo compromisos con los trabajadores, compromisos que tienen. Ahora yo le pregunto a ustedes, si ellos lo dicen, ¿lo tenemos que aceptar sin pelear? Porque por ahí es donde van las cosas, y a veces, no crean ustedes que esto para uno es una vaina muy fácil. En primer lugar, porque uno es un ser humano, y uno desarrolla afectos y amistades con la gente, y se encuentra con que en el marco de la lucha y la diatriba política y sindical, entonces, coño, un día consigue que los amigos que abrazan y besan a uno, el otro día están en una posición contraria, y eso, coño, no sé ustedes, pero a mí me duele en lo particular. Porque entre otras cosas, yo soy amigo de aquí para allá, y yo creo que la amistad es el invento más hermoso del hombre, más allá de cómo sean para acá. Y por supuesto que me duele ver en un panfleto en donde a uno le dicen miserable, miserable, porque yo creo que el camarada Guameño y el camarada Américo, que les pido que tomen la palabra y lo expliquen aquí, oye,
yo entiendo la crítica, coño, yo puedo tener una posición contraria, pero cuando dice, coño, que uno es un miserable, porque en una asamblea vinieron aquí profesores y otros sindicalistas y no lo dejamos hablar sino al final de la asamblea y acompañaron la marcha, eso nos hace a nosotros unos miserables. Coño, no es así. Yo podría estar equivocado, yo puedo asumir que nos equivocamos, pero esos términos, entre otras cosas, no son la manera como debate, sobre todo aquellos que vienen de este lado. Porque los compañeros han combatido y peleado con uno durante mucho tiempo. Pues también eso es importante decirlo aquí. Y cuando hemos tenido discrepancias se fueron, nos dejaron tranquilos y nosotros no levantamos nuestra voz para decir nada. No se fueron, esa es su decisión. O como otros compañeros que firman el documento donde nos dicen, porque es lo que duele, que el mano de uno le diga a uno miserable por asumir una posición a favor de los trabajadores. Pero cuando teníamos el conflicto en biblioteca, siendo delegados, terminaron renunciando a la legatura y terminaron siendo gerentes, jefes de las divisiones. Y cuando lanzamos el conflicto y paramos, estuvieron al lado de los patrones y estuvieron al lado de Nicolás Bianco, que me imagino que ahora también es un revolucionario, y en contra de las posiciones de INSACEL. Y nosotros dijimos, coño, ¿cómo es la? Y nosotros jamás salimos a decir esto en la asamblea, ni públicamente, es un problema a lo interno. Oye, pero entonces ahora nos vienen con este esquema. ¿Qué le voy a decir? Yo tengo mis dudas de muchos de los que firmaron allí, pero creo que esto tiene una intencionalidad política que es dividir y quebrar el movimiento de los trabajadores, y esa vaina no se la podemos aceptar a nadie, porque eso nos va a llevar a una derrota. Y si lo que pretenden los camaradas es montarnos una quinta columna de FETRAV o de la China Jun aquí en la universidad, coño, puede decir que no se lo vamos a permitir. Yo expreso mis dudas a ese respecto. ¡Bueno, traidores! Y de paso, por supuesto que comunicado lo vamos a responder políticamente con altura. Con altura. Con el respeto a los camaradas. Porque nosotros somos respetuosos de esa situación. Lo que no podemos es aceptar que si el gobierno revolucionario por el cual yo voté, todo el mundo lo sabe, me trata como trataría un gobierno de derecha a los trabajadores, me vengan a pedir a mí que actúe como un sindicalero de derecha vendiendo a los trabajadores esa vaina. Yo no nací ese día. Yo no nací ese día. Yo no tengo sueldo del gobierno, ni siquiera tengo el sueldo de la universidad, para que ustedes lo sepan. Que es lo lamentable que uno viene peleando y los compañeros lo saben, porque en esta pelea, desde el 2006, nosotros venimos desarrollando lucha. Yo no he visto un comunicado todavía llamando la atención al Sistema Nacional de Medios Públicos. En el Sistema Nacional de Medios Públicos se nos calumnia, se nos dice de derecha, golpista, guarimbero. Coño, pero no nos dan el derecho a réplica. Y nadie ha escrito un comunicado diciendo, coño, ministro, eso no se hace, porque eso es una política goebbeliana. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y eso es fascismo. Como fascismo es lo otro que pretendieron imponer quienes por la vía del hecho querían incendiar este país en una guerra, y también sobre eso fijamos una posición. Entonces nosotros queremos es sencillamente determinar que aquí hay una postura que entre otras cosas está casada con el movimiento de los trabajadores. Muy bien. Nosotros locos no somos, ni nos empatamos en aventuras políticas. Y yo particularmente les puedo decir que con la derecha ni a la esquina. Pero también tengo que decir que cuando se trata de la política de los trabajadores, coño, uno tiene que reaccionar, porque lo que están tratando de aplicarnos del Ministerio de Educación y de estas federaciones con una central mal llamada socialista y mucho menos de los trabajadores, es aplicarnos un esquema de eco que lo aplicaban los cabilleros de la CTV antes con el gobierno, y quieren imponerle un contrato a usted sin preguntarle qué carajo piensa usted de ese contrato.
esa vaina no puede ser. Entonces me podrán poner el nombre que quieran. Y yo con mucho dolor, con mucho respeto, además porque lo respeto, porque no vengo aquí a insultarlos, le diré, discutamos esta posición que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema del fondo de esto? ¿Por qué estamos en esta situación de conflicto o no? No es porque la contratación está demorada, como dicen los compañeros, no. Todos ustedes saben que hay una intención política de aplicarle a los trabajadores un contrato diferente al que los trabajadores aplicaron o presentaron. Que ellos tenían una propuesta única y nosotros no. Y el 7 de noviembre en una marcha, la ministra del Trabajo nos dijo, bueno, también se incorporan a esta discusión y presentan una propuesta única, los de este lado y los de este lado. FETRAV, FENASTRAO y FENACIPRE, FETRA, Universitario, FENASOE y los no federados, nos sentamos a discutir el contrato que ellos presentaron, que tenía 97 cláusulas. Y lo revisamos. Aquel contrato nosotros podemos decirle con toda propiedad que es un desastre. Esa era la crónica de una entrega. Ese contrato lo cambiamos, 158 cláusulas, para que sepan. Nosotros rescatamos allí algo que no estaba, que eran las interescalas. Rescatamos el derecho a tener un contrato colectivo que dignifique, si era de 2010 para acá, los aumentos salariales de 2010 y 2011, bueno, me va a venir con un bono de 20, que después negocia 10 y después te dan 6 para pagártelo en 3 años. Eso no es salario. Y yo además he dicho que esta asamblea tiene una postura contra los famosos bonos, por eso, si quieren un bono, llévenlo a referendo y si los trabajadores lo aprueban, bueno, bien, lo agarran. Pero yo no lo voy a aprobar. Como también planteamos que la prima por hogar es una prima que será mensual y no anual, como nos la pretendían clavar. O como pretendían también desaparecer la prima por hijo para convertirla en una prima única anual de 1.800 bolívares. ¿Qué vaina es esa, chico? Entonces nosotros con esa propiedad hicimos un contrato, firmamos toda la propuesta y la entregamos al Ministerio del Trabajo. Y después que la presentamos al Ministerio del Trabajo, el Ministerio la presenta al Ministerio de Educación, como es del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación a Planificación, se regresa y convoca. Cuando la presentan al Ministerio del Trabajo, de Educación, resulta que en el acta, el otro malandro, se llama Juan Carlos Toro, un bichito que tiene que ahí le tenemos el expediente, la solvencia laboral y cuánto cobra por esa vaina, decidió que nosotros no íbamos para el baile, sino FENASTRAO, FETRAV y FENACIPRE. Y nosotros ahí dijimos, esta vaina está mal. Y después hablamos del ministerio y los amigos de esta universidad, como el compañero Guillermo Sánchez, que es de aquí, ahora es asesor jurídico en Oxford, nos planteó, coño, es que ese contrato es muy arrecho. Y si es muy arrecho, porque usted no se sienta con nosotros a discutirlo, o por lo menos hagan una propuesta. Entonces el ministerio